Estimados amigos, espero que estén muy bien, que estén pasando la cuarentena lo mejor posible. Yo estoy grabando este video de mi celular en mi cine como una labor social para no volverme tan loco hablando de audio todo el día, escuchando, leyendo, aprovechando. Salvo la parte económica que a todos nos va a pegar por la cuestión del trabajo, creo que a los que somos audiófilos o profesionales del audio, esto nos está ayudando a descubrir muchas cosas. En mi caso, volver a estudiar material de hace unos cuantos años, un poquito de acústica, un poquito de toda la teoría de la física del sonido. Yo he aprovechado, me he certificado inclusive en tecnologías digitales nuevas, que las conozco y las manejo, pero no tenía certificación, y he hecho cursos y cosas que están interesantes, que para los que nos gusta creo que está muy bien. Y fundamentalmente, oír música. Me he dedicado a actualizar y hice unas trampas de graves para mi cine, he analizado, tengo trampas, tengo resonadores, tengo acá los equipos inclusive todavía conectados, los micrófonos de medición con los que estoy haciendo promediaciones. Entonces, este es un microfonito de una marca que se llama Earworks, que lo usamos mucho para analizar. Uno lo pone, va escuchando qué está pasando en el ambiente y tenemos chance de ver inteligibilidad, STI, RT60, un montón de cosas, además de respuesta de frecuencia, respuesta de fase, tiempos y un montón de cosas más. Entonces, todo esto se me ocurrió ahora grabarlo con el celular, que lo tengo al celular puestito exactamente en la base a donde estaba este micrófono, en el soporte, está el celular apachurradito así. Y se los quiero dejar de regalo porque he participado en muchos vivos, pero nunca le he puesto una calidad que me guste o algo interesante para contarles. Entonces, como el agua tibia está inventada hace mucho, hoy escuchando el vivo del doctor Fernando en Sociedad de Audiófilos Mexicanos, dije, bueno, estaría bueno platicar un poco de psicoacústica. Una de las cosas que a mí me interesó mucho como ingeniero es toda la parte técnica. Involucra usualmente desde la fuente de sonido, los cables, la manera de la decodificación del sonido en caso de fuentes digitales, que es lo actual, los preamplificadores, distorsión, respuestas de frecuencia, cuestiones eléctricas que puedan interferir en el sonido, cómo trabajan los amplificadores, qué hacen los benditos cables de bocinas, qué pasa con las bocinas, cómo trabaja un parlante, cómo trabaja un subwoofer, un medio alto, un tweeter, sistemas dinámicos, sistemas electrostáticos. Hay un montón de cosas, pero creo que la mayoría nos olvidamos de lo básico que es el oído y lo psicoacústico. Entonces, el oído interno va a ser otra plática que la voy a subir, acá va a estar. A mí me interesó mucho estudiarlo cuando estaba chavo, porque de ahí, parece mentira o no, pues salieron muchas de las cosas que cuando uno conoce de teoría, usted dice, oye, ¿lo copiaron del oído? ¿De la manera en la que trabaja el oído? ¿De la manera en la que oye el oído? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que la cóclea tenía en el órgano de Corti, ahí en la membrana basilar, esas diferencias de presión que están pasando cuando el oído es golpeado, que hace que el sonido vaya y vuelva en la bendita cóclea o el caracol, como les dicen muchos, y resulte que el yonque vibre de una manera donde vibra más grave, más medio, más rápido para los agudos. Entonces todo eso a mí me hizo en su momento, me explotó la cabeza, porque el mejor transductor, la mejor trompeta, que son nuestros pabellones o las orejas, que funciona con el canal auditivo, eso es un tema muy interesante para conocer de la fisiología del oído, y para mí siempre fue algo fundamental, porque pues con esto oímos. Entonces acá pueden decir misa de tal marca, de tal equipo, de tal bocina, que si el subwoofer de 15, de 12, de 18, de 21 pulgadas, que la potencia, que los amplificadores clase A, clase AB, clase D. Ok, hasta ahí está todo discusión.
pero cómo trabaja nuestra propia máquina, nuestro propio transductor, que es el más importante, el convertidor análogo a digital más importante que tenemos, a mí siempre se me hizo una cosa impresionante. Entonces, vaya esto como introducción, pero conocer el oído, el saber cómo trabaja el tímpano, lo que son los huesecillos, que son lo que está metido dentro de la trompa de Eustaquio en la caja timpánica, que es el martillo, el yonque y todas las demás cositas que tenemos adentro, cómo se traduce a la cóclea, a los mismos canales semicirculares que tenemos arriba de la cóclea, que son los que nos dan la sensación espacial, que también ayuda a discernir tiempos en base a diferencias y a combinaciones que pasan ahí adentro, que todavía son algo impresionante. Por eso los que ven la psicoacústica activamente logran hacer los sonidos 360 u 8D. Entonces hay mucha cosa. A mí me gusta, me encantó toda la vida, y yo dije, ¿cómo fregados hicieron para saber que la membrana basilar tiene una organización tonotópica? Tú dices, ¿de qué estás hablando, Willis? Como decían en la serie vieja. O sea, la base de la membrana basilar, adentro de la cóclea, donde empieza todo este show, es más angosta y responde a las frecuencias más altas. Y cuanto más larga es, fíjense cómo la naturaleza ya lo sabía antes de que los que se dedicaran a hacer audio supieran toda esta fisiología del oído, porque creo que esto no tiene más que unos 100 y algo de años, desde que había microscopios y pudieron estudiar y cosas impresionantes que tú dices, oye, ¿cuándo supieron la respuesta de frecuencia del oído? Pues no sé, pero los primeros estudios de Fletcher y Munson, que ahora los vamos a ver, fueron en el año 30, me imagino que unos tantos años antes, pero no tantísimos años antes. O sea, mucha gente no sabe que los agudos están al principio de la membrana basilar, cuando empieza a formarse el caracol, y esos ayudan desde 20.000 Hz, si nunca nos enfermamos y nos dio una gripe o algo, hasta el fondo del apex del caracol, a donde llegamos a una respuesta hasta de 200 Hz. ¿Qué pasa abajo de los 200 Hz? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo sentimos esas vibraciones? ¿Qué pasan con los líquidos que están adentro del oído? Que mucha gente también no entiende qué pasa con esas cuestiones que ionizan dentro de la membrana a las células ciliadas, y qué es lo que está pasando dentro del conducto coclear, qué pasa con la perilinfa, qué pasa con la endolinfa, cómo se descargan esos iones y generan un pulso eléctrico. Es algo apasionante. Obviamente es algo apasionante, me imagino que para un otorrinolaringólogo, un médico internista, alguien que se dedica a esto, pero para nosotros entender eso, entender por qué se cansa el oído, entender por qué, cómo trabaja el órgano de Corti, qué pasa con todas las células ciliadas. Llegamos a tener hasta 20.000 adentro de la cóclea, y la cóclea es del tamaño de más chico que una moneda, como un garbanzo. Entonces, algo que para mí siempre ha sido impresionante. Entonces, búsquenla porque la voy a hacer. Estoy obligado a hacer una plática del oído. No hay ninguna plática de todo lo que yo les esté contando que la esté haciendo ahorita, escribiéndola como loco. Lo que estoy haciendo es algo interesante, en plática con amigos ingenieros, es que nosotros a esta altura, los que nos gusta enseñar, yo ya no le enseño nada a nadie, porque no trabajo ya para empresas, no doy pláticas de marcas, no trabajo en una escuela en la que dé fundamentos de acústica, de electrónica, de electricidad, de lo que quieran, ¿no? Pero a mí siempre me apasionó compartir y educar, porque no hay nada mejor para mí que una persona educada. Yo cuanto más quiero que la gente sepa, es porque nos conviene elevar el nivel de esto. En algún momento esto tiene que cambiar. Hay gente que ya es muy experta en electrónica, hay gente que ya es muy experta en computadoras. Hace 20 años no había muy expertos en computadoras, uno lo tuvo que aprender. Lo tuvo que aprender a la fuerza. Todavía hay gente que batalla con el Zoom o con cualquiera de los programas que estamos usando para comunicarnos ahora, con el Teams o hasta con el Skype. Pero en esto del audio, tanto los profesionales como los audiófilos, creo que vamos enfocados a mejorar toda nuestra cadena de audio. Yo siempre lo dije hace muchos años. No me acuerdo si me lo robé, yo creo que me lo había robado en algún lado,
pero en mis primeras pláticas de los 90 y tantos, yo decía que el mejor equipo de audio es tan bueno como el peor eslabón de la cadena. ¿Ok? El mejor equipo de audio es tan bueno como el peor eslabón de la cadena. Cuando yo contaba esto, era muy chistoso porque había gente que tenía bocinas de varios millones de pesos en el equipo de los que yo daba pláticas para conciertos, para cosas muy grandes. Y en una de esas tenía los cables de bocinas delgaditos. En una de esas tenía todo muy bien y luego no tenía el suficiente amperaje para que los amplificadores pudieran tomar la corriente necesaria y desarrollar la potencia o la respuesta de frecuencia limpia, y había sonidos que sonaban muy feos porque estaban con la corriente muy baja, muy alta, falto de amperaje. Y cuando uno empezaba a ver todo eso y decía, bueno, ¿cuál es el eslabón más débil, más débil, más débil, más débil? Había un momento que llegabas hasta el cable que le ponías al micrófono, que no era un cable bueno, que era un cable que tenía un falso, que no tenía un buen conector de una buena marca, que se salía, en vez de hacerla así, se salía, no trababa. Y después, cuando te ponías muy maniático, empezabas a llegar de que, oye, todo lo mío está muy bueno, pero el que canta es malísimo. Entonces, si el que cantaba sin saberse microfonear, sin afinar, fuera de tiempo, no había ni quien lo pudiera solucionar. Bueno, en este mundo más audiófilo que estoy metido desde los últimos 15 años, la parte menos educada, por lo general, que me está tocando encontrar, es el cliente. En este caso, el audiófilo o el que escucha, porque no saben diferenciar cosas básicas de SPL, de frecuencia, de timbre, de distorsión, de compresión. Olvídense que no estoy hablando de una compresión electrónica que le estamos induciendo a un canal de una consola para que no me distorsione la voz, sino de compresión en los formatos digitales. Les digo, hay un buen de cosas. Entonces, esta introducción, el que no me conoce ya sabe, mi nombre es Ramiro Colazurdo, me dedico al audio hace mucho tiempo, soy director de Audio Video Contractor. Este Facebook mío es público, el mío personal lo uso para lo que todo el mundo hace, subir hijos, comida, gatitos, memes. Ese no estoy aceptando gente porque me han llegado muchas solicitudes de amistad. En este público comparto cosas por el gusto de compartirlas, no les quiero vender nada. Los que saben que mi empresa y yo distribuimos muchas marcas, desde Bowers & Wilkins, desde Rebel, todo lo que es JBL Síntesis, Electro Voice, Meridian, no sé, varias marcas más que estamos trabajando. Esto es aparte, no tiene nada que ver, ¿sí? Esto es para una educación, mis opiniones son mías y el agua tibia ya se inventó. Entonces lo que yo les voy a contar ahora es 3-4 PDFs que abrí acá en la computadora, donde tengo apoyado el teléfono encima, y les voy a leer y desmenuzar o masticar un poco los conceptos. Entonces, ahí les va, vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a la introducción. Los seres humanos poseemos la capacidad para detectar sonidos que se encuentran en un determinado rango de amplitudes y frecuencias, o sea, en ciertas frecuencias y en cierto volumen, ¿ok? Es por ello que se define el rango dinámico de nuestra audición como la relación entre la máxima potencia sonora que nuestro sistema auditivo es capaz de manejar y la mínima potencia que es necesaria para detectar un sonido. A partir de cuándo dejamos de oír, ¿sí? Porque sonido sigue habiendo, nomás que nosotros no tenemos la sensibilidad para oírlo. Pasa lo mismo con las frecuencias. Tanto en amplitud como en frecuencia, hay veces que sonidos mucho más bajitos, nosotros no lo oímos, pero algún otro animalito o un micrófono sí lo capta. O en el caso de ciertos animales como los perros, con las frecuencias infrasónicas o ultrasónicas, hay gente que tiene diferentes anchos de banda que tanto oye y puede escuchar frecuencias más altas o más bajas, dependiendo qué es lo que estemos buscando. Pero básicamente eso es lo que hace el oído, ¿sí? El rango de las amplitudes o las presiones sonoras es entre 0 y aproximadamente un máximo antes que se reviente en los oídos, unos 150 decibeles, lo cual no es muy aceptado por la ciencia, pero realmente pasa. La ciencia dice que el umbral siempre es 0, ¿sí? Ese 0
se mide en micropascales, que son 20 micropascales. Dentro del rango de la presión tenemos un valor normal, que fue lo que se investigó en 1931, 32, 33, por Fletcher y Munson, que fueron las variaciones de presión a partir de las cuales la gente empezaba a detectar el sonido, y quedaron con 20 micropascales, ¿sí? Y el máximo, de acuerdo a ellos, era 20 pascales, que estamos hablando de 120 decibeles. Ese es el máximo dentro de lo que se espera que el oído oiga. Entonces, el rango de frecuencia va a variar de un sujeto a otro. Esto no es nuevo. Hay gente que tiene mejor oído, los famosos oídos de oro. Hay gente que tiene los oídos dañados. Varían por el envejecimiento, por trastornos auditivos, como una exposición prolongada al sonido, de demasiada intensidad, muchos decibeles y te van lastimando. Y un punto muy importante es la sensibilidad del sistema auditivo, que no es independiente de las frecuencias, ¿sí? Entonces, si tenemos dos sonidos de igual presión sonora, son capaces de provocar diferente sensación dependiendo del contenido espectral y del tiempo. Entonces, ahí es a donde empieza la psicoacústica, que es una parte dentro de la psicofísica, que es el área de la ciencia que estudia la relación entre el estímulo de la naturaleza físico y la respuesta de carácter psicológico que el estímulo físico provoca. En otra palabra, estudia la interconexión de las propiedades físicas del sonido y la interpretación, que luego de todo el proceso que tenemos, hace el ser humano de estas propiedades. Por eso lo que les decía hoy de lo del tono, de la cuestión coclear, de nuestras diferentes respuestas de frecuencia y todas estas cosas tan interesantes que hacen que el tema sea no unánime. Por eso el audiófilo es tan latoso y el que oye, unos escuchan a todo dar, otros muy agudos, otros muy graves, otros no sé qué. Entonces, dentro del material que yo tenía de estudio, de las cosas mías, nosotros, ¿qué tenemos como objetivo dentro de la psicoacústica? A mí me gustaba mucho de un libro del ingeniero Miraya, que es un ingeniero argentino que escribió bastante de esto, de un libro que se llama Acústica y Sistemas de Sonido, que acá tengo el PDF, que lo voy a estar hojeando cuando vean que me voy olvidando cosas. Mucho el approach que él tomó, porque lo hizo simple. Hay varias maneras más complicadas que pueden ser, por ejemplo, en cochlea.eu está toda la cuestión de cómo trabaja el oído, las células ciliadas, los ganglios espirales, toda la parte del cerebro auditivo, desarrollo y plasticidad del sonido, exploración funcional, patología, tratamientos de rehabilitación y líneas de investigación, porque es el sentido uno de los más importantes: vista, nariz, oído, ¿sí? Realmente creo que está muy amplio el tema, es muy latoso para el que no le interesa, pero pues yo les voy a contar un poco lo que leí de la cuestión esta acá del ingeniero Miraya, que siempre me ha gustado demasiado, a punto que lo tengo guardado dentro de las cosas, así como toda mi biblioteca, dentro de lo que tengo para investigar. Entonces, estamos hablando que la psicoacústica es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar la percepción del sonido, que es decir, cómo el oído y el cerebro procesan la información que nos llega en forma de sonido. Hasta ahí estamos fácil. O sea, el chiste es que hay una manera y se empezó a estudiar hace muchos años. Les digo, no tanto, pero bueno, cuando nosotros escuchamos un sonido, percibimos sensaciones que se pueden clasificar en tres tipos, ¿sí? Se puede todavía hilar más fino, les digo, no me hagan todo el caso del mundo, yo les cuento lo más lógico para lo nuestro. Uno de los tipos de las sensaciones es la altura, la sonoridad y el timbre, ¿sí? La altura es la sensación que nos permite distinguir los sonidos graves y los agudos. Más específicamente, diferenciamos el sonido de una escala musical. Esa altura que vemos en un piano, desde el bajo hasta el alto, es lo que en el mundo científico le llaman la altura. Entonces,
La sonoridad, en cambio, es la sensación por la cual distinguimos un sonido fuerte de uno débil, ¿sí? Y el timbre, que es la tercera cosa de la que tenemos que hablar, agrupa una serie de cualidades por las cuales es posible distinguir los sonidos de los diversos instrumentos y de las voces. Ahí vamos bien, ¿no? Altura, sonoridad y timbre. Entonces, en una primera aproximación a cada parámetro físico del sonido, se corresponde de manera más o menos directa con un tipo de sensación psicoacústica específica. Así, la frecuencia está relacionada con la sensación de altura, la amplitud está relacionada con la sonoridad y el espectro, incluyendo las posibles envolventes, porque ahí es donde se pone complejo toda la cuestión de la psicoacústica y cómo el cerebro decodifica y los tiempos, porque nosotros escuchamos diferente a un sonido así que a este mismo sonido si lo pudiéramos mantener en tiempo. Entonces, las envolventes involucran al timbre. Entonces, vamos a ver, sin embargo, que la cuestión no es tan sencilla. Hay una importante dependencia entre cada sensación y todos los parámetros de sonido. Por eso les digo que es bien divertido. Divertido para mí, para otros debe ser aburrido y debe ser, bueno, yo oigo fuerte, oigo agudo, oigo grave y oigo eco. Bueno, espérese, porque todavía no empezamos. La psicoacústica es con lo que se entiende por qué hay gente que evalúa musicalmente piezas y cómo se hace para apreciación musical y muchas otras cosas y cómo trabaja. Entonces, la altura es la relación entre la frecuencia y la altura, que es bastante directa. Las bajas frecuencias son los sonidos graves, las altas frecuencias son los sonidos agudos. Hasta ahí no tenemos mucha más historia. Entonces, la altura como parámetro psicofísico varía un poco, además, con la intensidad del sonido. Es decir, que un sonido débil y uno fuerte de la misma frecuencia parecen tener alturas ligeramente distintas. También varía un poco con el timbre. Un timbre muy brillante parece ser que el sonido sea más agudo y uno más opaco, aunque la frecuencia sea la misma y la intensidad sean iguales, parece que escucháramos diferente, y si ponemos dos iguales y uno con un timbre más brillante, hace que digamos, oye, este está más agudo. Eso también tiene mucho que ver con algo que yo ya les he contado y he platicado, que es la fase en cuanto a las bocinas. ¿Se acuerdan que la fase acústica, que no es polaridad, es cómo nos llegan las diferentes frecuencias entre el agudo, el medio y el grave a nosotros? Hay veces que se atrasan y aunque el volumen sea el mismo, nos llega primero el agudo o nos llega primero el medio. ¿Y qué cree nuestro cerebro? De que, oye, pues tiene más medios que agudos. Y tú analizas y ves una RTA y dices, no, pues están igual, están soltando la misma intensidad en presión sonora. ¿Qué pasa? El sonido viaja y las frecuencias se van acomodando en el tiempo. Ahí involucramos la parte audiófila, que es qué tan bueno sea la electrónica, cómo se traduzca lo digital a análogo y cómo lo análogo se hace acústico, ¿sí? La electroacústica de una bocina y cómo lo transmite. Entonces, estamos con la altura, las frecuencias, ¿ok? Hasta ahí es un tema corto. Se divide matemáticamente, se multiplica, se toma usualmente un La central, por ejemplo, en 440 Hz. Y si te quieres ir a ver la frecuencia del doble, en la octava más alta, se multiplica por 2 y te vas a 880. Y así para abajo se divide. Entonces hay unas fórmulas que te permiten ver correspondientes dentro de la octava central, cuando hablamos de esto en cuestiones de frecuencia y musicalmente, y tú empiezas a ver un Do, que es muy grave, llegas a una frecuencia media, que es La, que sería la media de la escala. Por eso el bendito 440 y la historia esa de los alemanes, y hay un montón de historias que podemos platicar. Y luego cómo llega hasta un Do, que va hasta 523 Hz. Entonces, nosotros tenemos un Do en 261, tenemos un La en 440 y tenemos un Do en 523. Y así van brincando. Entonces, las alturas están muy interesantes, son mucho en base a fórmula y a frecuencia. Y eso tiene mucho que ver, porque si ustedes se dan cuenta, esas alturas hacen que ciertos sonidos nos gusten más o menos. Y ahí nos tenemos que poner a ver apreciación musical, que ahora no lo voy a ver porque es larguísimo, pero vieron que hay maneras en las que se compone para canciones más
amables, con acordes más altos, y canciones más down, más melancólicas, con notas más bajas y otro tipo de arpegiado y otras cosas. Bueno, todo tiene mucho que ver con la frecuencia y cómo la interpretamos. Entonces, la altura es una. La sonoridad, que es la fuerza o el volumen o la intensidad, como les guste llamar, ¿sí? Y en principio está relacionada con la amplitud. Lo que es sonoridad es amplitud. Ahora van a ver que si, por ejemplo, la relación no es tan directa como la que existe entre la frecuencia y la altura, ¿sí? De hecho, la sonoridad resulta en realidad fuertemente dependiente no solo de la amplitud, sino también de la frecuencia. Hay muchas veces que escuchamos la misma frecuencia a diferente volumen, ¿sí? Más despacio, más fuerte. Y hay veces que escuchamos la misma amplitud, pero con diferente frecuencia, y nos damos luego cuenta de que una frecuencia más alta, más aguda, la sentimos más presente. Y ahí empezamos a jugar con la cuestión de cómo escuchamos y las benditas gráficas Fletcher-Munson. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, si nosotros tenemos dos sonidos, por ejemplo, de 200 Hz, que son los que tengo acá en el texto del PDF que tengo abierto, de los cuales el de mayor amplitud es más sonoro, ¿sí? Uno está así, uno está así, y nosotros decimos, bueno, lo escucho igual. O sea, sí podemos notar que uno suena un poquito más fuerte y uno un poquito más bajo, pero a nuestros oídos es el mismo sonido. Va, digamos, miren mi analizador espectacular. Pero luego, si aumentamos la frecuencia con un sonido de menor amplitud, se puede percibir como más sonoro que uno de más amplitud. Entonces, por ejemplo, si tenemos 200 Hz, seguimos con el tu y nos vamos a uno de 600, de que empieza a cambiar el pu por el capaz que a menos volumen el oído lo discierne mejor. Y dicen, oye, aunque tú me lo estés mostrando de que en decibeles y en base a tu analizador esa onda esté 6 decibeles menos, a la mitad, yo lo siento más presente que al de 200, que lo tenías al doble de volumen. Bueno, eso es parte de la sonoridad. Entonces el oído lo que hace es que discrimina cañón la parte de la sensación de intensidad, y ahí es a donde entra mucho la respuesta de frecuencia de nuestro oído, que yo siempre se los he machacado, los que me han escuchado, que son las curvas isofónicas o los contornos de igual sonoridad. Entonces, el oído es más sensible en las frecuencias centrales, siempre. Si ustedes ven las gráficas de Fletcher-Munson, que son las primeritas que se inventaron, ahora les voy a contar toda esa historia, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo frega con el Fletcher-Munson? Pues sí, tengo que fregar porque esos fueron los papás de los pollitos de cómo empezamos a oír. Entonces, luego vinieron las revisiones de igual sonoridad que hicieron, se me fue, Datsun, espérenme, déjenme buscarlo, perdónenme, pero se me fue el avión. Se revisó en el año 2003, déjenme buscar aquí, contornos de igual sonoridad. Eran Datsun y otro pelado más, perdónenme, se llaman curvas isofónicas, están en cualquier página de estas de Wikipedia. Robinson and Datsun, perdónenme, pero se me fue el avión. Lo que pasa es que realmente no cambiaron mucho. Entonces todos los que estudiamos con Fletcher-Munson. Los tipos eran una cosa impresionante. Lo empezaron a hacer, fíjense por qué. Eran los doctores Harvey Fletcher y Wildell Munson. En 1933, mientras trabajaban para los laboratorios Bell. Estos pelados lo hicieron porque andaban tratando de investigar cómo mejorar lo que se oía en esa época por los teléfonos.
ahí eran parte de los ingenieros que trabajaban para los Bell Labs. Entonces, las curvas se recalcularon por el doctor Robinson y por Dodson en 1956. Pero les cuento algo más, se volvieron a calcular en el 2003 y se modificaron un poco, porque me imagino que también la vida ha ido cambiando nuestra fisiología del oído. Porque obviamente pues ya estamos escuchando con otros estímulos, no es lo mismo lo que escuchaban hace 100 años cuando hicieron las Fletcher-Munson. Realmente no variaron mucho, la sensibilidad donde nos importa en las frecuencias que más sentimos, a donde podemos poner nuestro umbral de 20 micropascales de 0 dB, que es el sonido mínimo que escucha un bebé cuando haces tic, que abres la puerta, hace cric y el huerco ¡guau! Bueno, eso puede haber cambiado un poco, pero no mucho. Tal vez varía un poco la frecuencia porque los oídos los tenemos más castigados. Ahora vimos con más electrónica, con más tiempo, con más estímulo. Antes escuchaban el radio en frecuencias medias, no escuchaban muy fuerte, tal vez se lastimaban los oídos con el trabajo, pero pues, hasta ahí todo bien. Imagínense si esto lo hago en vivo. Esto lo estoy grabando para poderlo editar, ponerlo en el iMovie e ir tirando algunas gráficas y explicaciones a esto que estoy hablando. Entonces, todo lo que era Fletcher-Munson para mí es como Beranek y como Olson. Son los papás de todo esto que hacemos nosotros y fueron los primeros ingenieros y doctores en física y en matemáticas que empezaban a hacer todo esto. Entonces, Fletcher-Munson, que son, para el cabo, lo que voy a nombrar toda la vida hasta que me muera, son los que permitieron definir el nivel de sonoridad, ¿sí? Entonces los tipos lo que hicieron fue agarrar un tono de 1 kHz, ¿sí? Y empezaron a partir de ahí a medir y a pedirle a la gente que empezara a marcar con ese mismo tono, que era el más sensible de todos los que ellos habían estudiado. Le dijeron, bueno, ok, este es nuestro inicio, porque es el que todo el mundo identifica, y los tonos más agudos después lo empezaron a tener más chance, porque antes no había transductores o bocinas o audífonos que sonaran tan agudos, pero en su momento dijeron, bueno, ok, el 1, la mitad del espectro, vámonos, ¿sí? A partir de ahí agarraron la curva del zerofón, que era el umbral de la audición, y aunque la sensibilidad del oído es más en 3000, 4000, por ahí, arriba de los 2000 y hasta un poquito más abajo de los 5000, todo esto es relativo a la persona. Si tú ya te enfermaste de un gripón loco y se te murieron algunas células ilíadas y el oído está más lastimado, o el tímpano se te perforó también en un resfrío, en una gripe, en una de esas veces que se te tapa el oído, cambia todo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los tipos? Déjenme volver a esto. Las gráficas de Fletcher-Munson nos permiten explicar diversos fenómenos y hechos que se observan en la audiotécnica. Por ejemplo, por qué se requiere mayor potencia de un equipo de sonido para tener buenos graves y para lograr una adecuada respuesta de frecuencias medias. Son también la razón de los filtros de sonoridad de los equipos de sonido. ¿Se acuerdan el bendito, cómo le decían al botoncito que traían los de sonoridad? El loudness, que mejoraba un poquito los graves y los agudos cuando teníamos poco volumen, ¿sí? Entonces esos contornos eran para que a baja potencia se reecualizaran con unos filtros Kelvin para arriba y para abajo, y el oído sintiera como que no estaba tan medioso, que agarraba más cuerpito y más picorcito. Entonces explican por qué un equipo de baja calidad y baja potencia puede sonar fuerte, que eso es cuando que dice gente, yo con mi bocina esta de la Steren sueno igual de fuerte y chingón que la que ustedes ponen de no sé cuántos miles de dólares de tus Bowers & Wilkins o de tus lo que quieran. Bueno, ¿por qué? Porque realmente podemos distorsionar el sonido, agregar armónicos, y a la hora que agregamos armónicos, y los armónicos son siempre para arriba, en equipos chafos, el oído hace porque le ponen sumas de frecuencias que no existen en la señal original, lo que siempre decimos distorsión o cosas que no tienen que ser o artefactos, y hay mucha gente que se pone bien loca y dice, no, esto suena a todo dar, y tú lo oyes y dices, ay, qué feo suena. Bueno, depende mucho de la educación de cada quien. Entonces, vamos a volver. Les digo que soy bien fácil de desviar.
Por eso lo tengo que grabar, porque ahora que escuché esto voy a empezar a cortar partes. Espero que no quede muy feo. Pero bueno, lo padre es que en esta cuarentena aprendí a usar el iMovie para editar unas cositas de unas presentaciones a unos clientes y les puse titulitos y les puse imagencitas y puedo cortar audio y hacerle cosas ahí. Entonces, ya vimos lo que era la altura, lo que era la sonoridad, qué es lo que pasa con las curvas de igual sonoridad, los niveles Fletcher-Munson. Déjenme ver si hay algo que les pueda leer acá que me guste, que sea interesante para ustedes. ¿Sí? Una cosa que ya saben los que vean esta gráfica es que a medida de que se aumenta la intensidad sonora, las curvas se hacen más planas. Se traduce en que la dependencia de la frecuencia es menor a medida que aumenta el nivel de la presión sonora. Lo que significa que si disminuye la intensidad sonora, los últimos sonidos perceptibles en desaparecer son los agudos. ¿Por qué? Porque eso lo traemos desde la época que nos andaban correteando los bichos en algún lado. Escuchabas una ramita, escuchabas venir unas pezuñas, escuchabas un león, un dinosaurio. Vais a ver los millones de audios que tiene la fisiología del oído, los millones de años, para que el oído tenga tanta sensibilidad en los medios y en los agudos. Porque es, obviamente, la información, es el habla. Entonces, por eso tenemos mayor sensibilidad. Pero cuando llegas casi a los 100 dB, estás casi plano. Literalmente arriba de los 90, de los 100 es a donde más me gusta escuchar, aunque te cansa mucho y te puede lastimar. Pero por eso en un concierto, cuando yo mezclaba, o cuando escuchamos agradable el sonido rico, como dice la gente, poncha, sabroso, es pasando los 80, pasando los 90, 90 y pico, 100. Y en un concierto tenemos entre 100 y 120 y el oído se sigue manteniendo sensible en los 2000, 3000, 4000, 5000. Sí, eso es donde más nos castra. Entonces, los demás ya es tanta la presión que todos los huesecillos hacen que el tímpano empuje tan parejo a la vibración, que es nuestro transductor, nuestro micrófono, que hace que el ion que entre a la ventana coclear de una manera que no tiene casi variaciones de frecuencia, sino que ahí va parejo, trabajando junto y escuchamos más parejo. Entonces, les digo, la psicoacústica, mucha gente se cree que estamos hablando de cómo percibimos el sonido, del 3D, todo eso es otro tema. Esto es cómo oímos. Entonces, sigo repitiendo como lorito. Altura, ¿sí? Amplitud o sonoridad. Y ahora vamos a lo interesante, ¿sí? A lo que es el timbre. El timbre de un sonido es una cualidad compleja y depende de varias características físicas, ¿ok? Y no físicas de la oreja, sino físicas de las ondas sonoras que nos llegan. El estudio de los diferentes aspectos del timbre fue muy motivado. ¿Saben por qué? Porque querían reproducir artificialmente los sonidos de los instrumentos naturales y crear timbres nuevos. Esos fueron los que empezaron, como en los 50, a dar el origen a las técnicas de síntesis de sonido. Ustedes preguntarán, ¿de qué estás hablando? Lo que es un teclado, un sintetizador, en esa época era wow. No era fácil decir, bueno, grabo, sintetizo este sonido, lo puedo modificar en tiempo, en tono, en forma, en onda, en tiempo sin cambiar el tono, el pitch. En fin, había un montón de cosas que no eran tan fáciles en esa época. De hecho, el primero de los sintetizadores podría ser un órgano de tubos, ¿sí? El ingenio humano estuvo buscando cómo por medio de diferentes largos de los tubos sacaban tonos, porque querían, en teoría, lo primero que hubo, que eran las mandolinas, los primeros pianos, todo eso, no era lo único. Violines y cosas de cuerda, que era lo más fácil. Empezaron con los instrumentos de viento, yalalá, esto es historia de la música. Pero el órgano de tubo fue el primer sintetizador, era lo único que no era humano, no había un pelado tocando que generaba una vibración acorde, sino que era en base a presión, liberaba otras presiones como vapor al principio, y en base a los tubos y los recortes y las distancias y las alturas lograban estas cosas. Entonces hay dos enfoques para el análisis del timbre. El primero estudia los sonidos aislados
y identifica todos los elementos que los distinguen de los otros sonidos. ¿Ok? Entonces, el segundo enfoque clasifica los sonidos según la fuente, por ejemplo, un instrumento, ¿sí? Y lo asocia con una cualidad tímbrica con cada fuente. Si ustedes se fijan, en algunos lados han visto algunos diagramas de las diferentes respuestas de frecuencia. Lo voy a buscar. Respuesta de frecuencias de los instrumentos musicales. Y esta imagen voy a ver si la consigo y la pego en este video, porque si la estoy viendo aquí, tenemos las notas versus las frecuencias. Siempre la fundamental para casi todos es el piano, que se las voy a poner, y además las de los instrumentos. Cuando nosotros mezclábamos, nos estudiábamos parte de esta cuestión de qué instrumentos eran. Mira, por ejemplo, en esta que estoy viendo, que se las voy a poner acá en el video, la reproducción de los instrumentos estaba marcada respuestas de la voz para un soprano, un contralto, un tenor y un bajo. El bajo llegaba como hasta los 100 Hz, 80 Hz. Y una soprano arrancaba en los 250 y llegaba hasta los 1000 y tantos. Los instrumentos de viento madera, que eran el pículo, la flauta, el oboe, el clarinete, eran frecuencias medias, medias altas. El más abajo que llegaba siempre eran el clarinete y el oboe. La flauta y el piccolo pues eran siempre mucho más medias y agudas. En los instrumentos de viento y de metal, los más medios eran la trompeta, la trompa, luego bajaba el trombón, la tuba. De hecho, todas estaban medio parecidas, pero la tuba, como era más gordo, lograba frecuencias más graves. Si se fijan, todo tiene que ver con el rango de frecuencias, ¿sí? Luego teníamos en lo que era cuerda, lo que era el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo y la guitarra. Y el violín llega hasta casi los 4000 Hz y una guitarra anda arañando los 800, la acústica, estamos hablando siempre de acústica, ¿no? Los 800, los 700, los 650 y puede llegar como hasta los 100 Hz. Y un violín puede llegar hasta los 4000. Entonces, si se fijan, cuando estos pelados empezaban a todo esto y a la hora que se componía, pues había demasiadas cosas, ¿no? Obviamente un teclado, un piano, las más agudas en las octavas más altas, llega hasta los 4000 y tantitos de moneda, y el órgano llega como hasta los 8000 y monedas tanto, y hasta abajo hasta los 20 Hz, ¿sí? Y un teclado, los modernos, los sintetizadores, tranquilamente hasta más abajo, hasta 16, porque tienen para hacer síntesis literal pueden poner tonos y sintetizarlos y mezclarlos con instrumentos y muchas cosas. Y luego tenían la percusión, y lo que había al principio era el celeste y el xilófono. Entonces todo esto, para que vean que sí es muy complicado. Entonces en el primer enfoque distinguíamos el sonido grave de un clarinete, por ejemplo, y de otro sonido agudo hasta el mismo instrumento. Hay quien no conoce un clarinete, ¿sí? Entre que escuchas el clarinete sonando agudo y sonando grave, puede pensar que se trata de instrumentos diferentes. Pero hay muchos que tienen un rango ancho, ¿no? Entonces, por eso está bueno en apreciación musical distinguir hasta qué punto llega uno y llega el otro. Entonces, ¿a qué intervienen? Por ejemplo, vamos al clarinete. Intervienen dos elementos, el espectro y las envolventes. Hay una envolvente primaria, que es la que determina la forma en la que varía en el tiempo la amplitud general, y luego las envolventes secundarias que corresponden a las variaciones temporales relativas de los armónicos o de los parciales. Hay algunos que en vez de decirle armónicos le dicen parciales, los matemáticos sobre todo, los físicos. Pero los armónicos son los que nosotros entendemos que tenemos una frecuencia y luego tenemos otras que la siguen, que hacen la gravedad de ese sonido, ¿sí? Que sería el slope o la pendiente. Las envolventes, literalmente. Entonces, la envolvente primaria está fuertemente relacionada con la forma en la que se produce el sonido y caracteriza a familias completas de instrumentos. Y las secundarias dependen de la manera en la que se amortiguan las diferentes frecuencias del espectro. Y esto puede pasar con la resonancia. Fíjense que es un tema, les digo, bien interesante. Puede pasar con una resonancia como por ejemplo la caja de una guitarra y los armónicos que genera,
o la caja de un violonchelo, el cuerpo, o puede pasar con la cuestión acústica, porque hay veces que un instrumento chiquito en una concha acústica proyectado y teniendo más tiempo de propagación a un tipo que está a ciertos metros a donde le llega la reflexión primaria y luego las secundarias y las terciarias y las cuaternarias y así se hace todo el envelope que te da un ambiente como de eco y al oído le gusta y al cuerpo le gusta porque lo discierne, lo disfruta, tiene un decay. Eso mismo en otro tipo de sonido puede ser horrible o puede ser un fracaso porque dependiendo del tipo de nota o de ejecución que esté haciendo puede hacer que se empaste todo y no se entienda nada. Entonces tenemos la primaria y las secundarias, ¿sí? Para mí es un tema que me interesa un montón. Entonces, son las variaciones temporales, las secundarias, que son las que hacen como que lo rico del sonido. Y es lo que, por ejemplo, en una bocina yo no quiero que la reproduzca, pero que no la genere, porque si la bocina vibra y además de la nota me trae de regalo frecuencias que generó la caja, estoy fregado. Por eso después nos andamos matando los ingenieros tratando de acomodar la acústica de un lugar. Pero si ya de por sí lo que lo genera mal y lo que lo reproduce me lo reproduce mal y me suma información que no ocupo, pues me dan la torre. ¿Ok? Entonces, vamos a las envolventes secundarias que son importantes. Entonces, las secundarias dependen de la manera en que se amortiguan las diferentes frecuencias del espectro. En los sintetizadores se ha procurado desde el principio proveer recursos para controlar los envolventes. Que eso es lo que más, los que más chambearon con esto eran las típicas cosas de lo mismo que se ve en un instrumento, que son el ataque, el decay, el sustain y el release. Esto lo ven en un piano siempre, que es el ataque, la caída natural de la nota, el sustain. ¿Vieron que a veces mantienen las teclas abajo? Yo se los estoy contando en versión ranchera. Discúlpenme el que sea un profesional de la música, yo me dedico al audio. Pero lo tuve que estudiar porque esto me encantaba y lo tenía que aprender, ¿sí? Y el release, ¡chum!, terminan de darle el tono a esto que estamos hablando. Entonces es bien complejo. Esto se denomina usualmente ADSR, que es el Attack, Decay, Sustain y Release. Ataque, caída, sostén y relevo. Los sintetizadores permiten, según la complejidad, los más caros y los más grandes, poder decidir qué mayor cantidad de tramos se usan, ¿sí? Usualmente en un instrumento de cuerda, pues el ataque tiene que ver con el golpe inicial. Ya vieron que cuando tocan los chelistas estos muy rockeros le dan rapidito y no dejan que la cuerda tenga un vibrato largo que hace la parte de la caída y el sustain y cómo hacen que se relaje la cuerda del relevo. Bueno, esto pasa con los instrumentos de todos los tipos. Pasa con un tambor. Por eso a muchos les gusta el jazz, porque tienen un free ride así sonando a gusto, chin, 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 y lo dejan explayarse. Y hay otros que es un sonido seco con algún crash o algún tipo de platillo que hace pss, 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 de un ataque rapidísimo y una caída rapidísima sin sostén. Y hay otros que les gusta boom, boom, boom. Bueno, todo esto que les estoy haciendo, estos ruidos horribles con la boca, espero que me lo disculpen algún día. Y eso que estoy haciéndolo para no hacer una mamarrachada en un vivo. Pero tiene mucho que ver con lo que les estoy contando. Entonces, vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo. Altura, sonoridad, timbre, y ahí se empieza a poner lo divertido, los formantes. El segundo enfoque en el que se analiza el timbre, en cambio, en vez de buscar las características comunes de estas cuestiones del ADSR, es básicamente la parte que, por ejemplo, busca las características comunes de todos los sonidos de un instrumento, de una voz, y las que los distinguen de los sonidos de otros instrumentos o voces. Esta parte ya no es tan general como la otra, pero el elemento fundamental es la existencia de resonancias, ¿sí? Y por eso lo ven en este orden que los estamos hablando. Porque si alguien no entiende qué pasa con el ataque, con la caída, con el sostén y con el relevo de una señal, que hacen que los formantes se puedan identificar fácil, son con las cuales el oído puede filtrar el sonido. Entonces, el elemento fundamental
de los formantes son las resonancias en los componentes accesorios al mecanismo propiamente dicho de la producción del sonido. Las resonancias filtran el sonido favoreciendo determinadas frecuencias más que otras. Por eso los instrumentos de madera, los instrumentos de percusión, los de cuerda, shalala, 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 shalala. Entonces, por ejemplo, vamos a la voz humana. El mecanismo que produce el sonido son las cuerdas vocales. Hasta ahí estamos de acuerdo, están ubicadas en la laringe, detrás de la nuez de Adán, ¿sí? Dicho sonido es filtrado por las diversas cavidades del conducto vocal, que son la laringe y la cavidad oral y la nasal. Esta parte que alimenta parte de las vías aéreas superiores del cuerpo. Estas cavidades actúan como tubos y es sabido que al escuchar a través de un tubo el sonido se colorea, puede adquirir una cualidad diferente de la original. Por eso los tipos tan espectaculares como Pavarotti tenían alguna cuestión ósea y física diferente a cualquiera de nosotros. Porque además de que la cuerda vocal le daba para llegar a los tonos que él quería, cómo lo podía proyectar y cómo lo generaba entre la combinación de todas las resonancias para que las frecuencias fueran agradables y todos dijéramos, wow, se nos pone chinita la piel, pues es diferente, ¿ok? Entonces, todo esto, ya se me secó la boca porque llevo hablando como un loco 40 minutos. Todo esto hace que el sonido se coloree, entonces adquiere una cualidad diferente al original. Precisamente la acción filtrante es la que privilegia algunas frecuencias sobre las otras. Cada una de las cavidades agrega una coloración propia que se combinan para originar no solo el timbre particular de cada voz, sino el que corresponde dentro de una misma voz a cada vocal. Si se dan cuenta, el A, E, I, O, U, pues nos va dando un ejemplo de cuestiones vocales que tienen que ver con nuestra resonancia propia. Largo de nuestra cuerda, el ancho de nuestro cuello. Me imagino que toda esta cuestión de las cavidades tienen diferentes longitudes, diferentes aperturas. Todo eso ayuda a que, por ejemplo, ayuda, ayuda que me sale a mí, lo forma mucho mi boca. No creo que la cuerda vocal diga ayuda, sino que como lo expulso y como lo soplo, que me queda todavía el argentino que llevo dentro, aunque soy mexicano, naturalizado, hace a que los formantes se puedan estaba pensando entre diferenciar y discernir o ¿cómo podría ser? Estas frecuencias de resonancia, sí, se pueden predominar como formantes dentro de los armónicos, ¿sí? Las frecuencias son los F1, F2 y F3, que son las típicas de armónicas que se están midiendo. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Entonces, las frecuencias de resonancia que se denominan formantes se muestran de la forma que actúan. Tiene un espectro compuesto por varios armónicos de igual amplitud, ¿sí? Porque no es solamente esta, sino esta y las que vienen. Y después, con el tiempo, tenemos lo que le llamamos el sustain y el decay, ¿ok? Entonces, las frecuencias de resonancia son capaces, chistosamente, de que por esta misma manera de formar el sonido, nuestro cerebro, no pregunten cómo, hay muchas cosas que el cerebro todavía no se conoce, realiza un análisis que es súper elaborado. Vaya a saber en cuántos pedacitos, yo analizo hasta un 48avo de octava. Imagínense el cerebro con las 20.000 células ilíadas que están haciendo la descomposición espectral del sonido, que es lo que analiza y pasa a datos, para lo cual nosotros nos recordamos de un montón de cosas que oímos. Entonces el cerebro realiza un análisis tan elaborado que de lo que percibe el oído, que detecta los formantes característicos de un instrumento o fuente sonora o una persona y los asocia a un único timbre. Tú dices, oye, un único timbre, sonido con espectros tan diversos. Pues sí, un timbre puede reconocerse aún cuando, debido a una deficiencia de un sistema de sonido, por ejemplo, el espectro se altere. Si tú sabes cómo suena
tal nota, un la en un piano, y está alterado, tú sabes que suena mal. Por eso los músicos saben que están desafinados o que están fuera de tiempo. Te digo, todas estas cosas de la psicoacústica hacen, está cañón. Entonces, en los equipos, por ejemplo, de mala calidad, lo que decíamos, se atenúan las frecuencias graves y tal vez las altas, porque lo que más fácil suena en un equipo de baja calidad son los medios, suena más medioso. Parlantes chiquitos, parlantes full range, cosas que no pueden llegar a los 20 Hz, a los 100 Hz, pero llegan a los 400, a los 500, a los 800, a los 1000, y suena todo así, medio así, pero pues igual ya sabemos que está sonando mal, ¿ok? Entonces, tal vez esas frecuencias, lo que estamos oyendo sobrevive a una distorsión horrible o que no tiene completo sonido, porque el cerebro tiene esta memoria de, no pregunten cómo fregado se hace porque hasta ahí no llegué, que reconstruye internamente cómo debería sonar. Por ejemplo, si ustedes tuvieran a su locutor favorito en su programa de radio sonando y lo oyen en un radio chiquitito, de esos pequeñitos, lo mismo pasa tal vez con el teléfono de los viejos, que escuchábamos la fundamental y el primer armónico ya a partir de ahí no estaba. Entonces oías así. Y tú decías, oye, ¿quién es el que está hablando? Mamá, papá, la abuela. ¿Sí? No, seguimos reconociendo. ¿Sí? No reconocíamos ni los fonemas ni los timbres de voz, pero la identidad tímbrica no es equivalente a la fidelidad del sonido. Entonces tú sabes qué es lo que está sonando, pero sabes que no suena bien. ¿Cómo sabes que no suena bien? Tienes que haberlo escuchado bien primero. Por eso hay gente que se emociona escuchar un equipito porque nunca escuchó algo mejor. Uno escuchaba con una bocinita así o con un audífono chafa de estos full range chinos de $2 y un día escucha la misma grabación en un audífono de estos de in-ear. Yo tengo unos Shure, los 846, que traen como 4 drivers o 5 drivers, ya ni me acuerdo, y tienes graves, medios bajos, medios altos, agudos y superagudos, como le dicen, a diferentes componentes que reproducen la frecuencia. Entonces lo escuchas y dices ¡pah! Bueno, era el mismo tipo que antes escuchabas y sabías de memoria su podcast o su programa de radio. Entonces ya sabemos que la mera identidad tímbrica no es equivalente a fidelidad en el sonido, porque sabemos que el sonido, hasta lo más básico, viene además de la frecuencia, ¿sí? O de la amplitud, que es el volumen, o de la altura. Tenemos la altura y la sonoridad, y hasta ahí muy lindo, son las partes que lo componen. Después tenemos la parte de los formantes, ¿sí? Y esa parte es la que nos da lo cálido de un sonido o el resto de la característica técnica de un sonido. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar cuando reproducimos y en la acústica de un lugar. Que no nos agregue, no armónicos, pero resonancias, porque el armónico lo genera el instrumento. ¿Lo puede generar un equipo malo? Sí. ¿Lo puede generar un pre malo? Sí. ¿Puede generar armónicos que copian frecuencias que no existen, pero que el ampli se quedó sin potencia y las está generando porque está distorsionando? Sí. ¿Sí? Pero nosotros no los queremos, como audiófilos no los queremos. Entonces, parte de estas resonancias que hacen el formante, la descripción del timbre es la más interesante. Entonces, es interesante observar que ni los formantes, ni las envolventes, ni el espectro, tomados aisladamente, permiten explicar el timbre. Es más bien el resultado de la interacción de todos estos factores. Es lo que les digo, todo interactúa. Se han realizado experimentos en los cuales se priva al sonido de un instrumento de su ataque, es decir, se altera severamente el envolvente y el sonido se vuelve prácticamente irreconocible, aunque las formantes y el espectro permanezcan intactos. Entonces, por ejemplo, quitando el ataque al piano, se obtiene un sonido que más bien parece algún instrumento de viento. Del mismo modo, si conservamos la envolvente original, pero cambiamos los formantes, se escuchará un sonido algo percusivo, como el del piano, pero indudablemente diferenciado de aquel. Por eso también,
lo que les digo, parte de estos armónicos y de estos formantes, de estas frecuencias que hacen el envelope de todo el sonido, se han realizado una multitud de experimentos que muestran fenómenos de este tipo y que ponen de manifiesto la complejidad del timbre. ¿Ok? Entonces, como ven, no sé si alguien me siguió, me entendió, pero eso es lo que entendemos como psicoacústica: altura, sonoridad, timbre. Y dentro del timbre ya entendimos cómo viene la jugada, de lo que son las primeras primera cosa que vemos, que es la característica física más compleja, que empieza a ser el espectro, las envolventes, y después tenemos lo que le decimos los formantes, que serían nuestros armónicos, y es lo que inconscientemente nos va a hacer escuchar algo bonito. Si se fijan, me voy fumando una hora viendo 3-4 gráficos de la presión de Fletcher-Munso, de los formantes y de los armónicos. Estoy agregando, en este momento que he estado hablando, me imagino que estoy agregando cosas. Y parte de lo que nos falta para acabar la psicoacústica, ya estoy tome un poquito de té helado porque ya me quedé ronco, es la parte de la direccionalidad del sonido, que eso a mucha gente le llama la atención. Para eso que hay que estudiar la física del oído. Entonces, hasta el momento, todo lo que se ha estudiado del sonido, por lo general, los primeros que ven todo esto es una onda de presión que pasaba por un lugar. Nunca se prestó todavía atención a la procedencia. Nos llega la onda, nos llega la fundamental, nos llegan los formantes, se mantiene en el tiempo, el lugar nos genera la propagación, el delay que se le llama, o la espacialidad. Y a partir de ahora arrancamos con lo que es el último pedacito de estos temas, que son la direccionalidad y el efecto de precedencia, ¿sí? Que es lo que nos componen a la espacialidad y al final al enmascaramiento, que es lo que no queremos a la hora que tenemos una mala acústica. Entonces, vamos a la segunda parte. Ok, entonces vamos a seguir con la direccionalidad del sonido, ¿sí? Esa es otra de las partes de la psicoacústica. Hasta el momento hemos estudiado el sonido como una onda de presión, sin contemplar nada más, sino de que su altura, bla, 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 todo lo que acabamos de hablar. Pero los sonidos reales se originan en fuentes que están ubicadas en algún lugar del espacio circundante, dando origen a dos tipos de sensaciones: direccionalidad y espacialidad, ¿sí? La direccionalidad se refiere a la capacidad de localizar la dirección de donde proviene el sonido. Tan fácil como eso. Viene de allá, viene de acá, viene de acá, viene de acá. Discriminamos. Si se fijan, lo mismo pasa con una bocina, pero al revés. La bocina tiene un patrón de cobertura en el cual te dice hasta cuándo se mantiene su respuesta de frecuencia. Tiene ciertos grados, entonces tú la puedes poner apuntando de la manera correcta para evitar esto que vamos a hablar ahora, sobre todo con broncas de espacialidad, enmascaramiento y demás cosas que nos van a pasar. La direccionalidad se refiere a la capacidad de localizar la dirección de donde proviene el sonido, ¿sí? Esta capacidad es la que nos permite ubicar visualmente una fuente sonora luego de escucharlas. Si se dan cuenta, hacemos así, miramos, sabemos que vino de allá, o sabemos que algo hizo clic acá y lo estamos viendo acá. Entonces, esa sensación es una cosa, direccionalidad, y la espacialidad nos permite asociar un sonido con el ambiente en el cual éste se propaga y estimar, por ejemplo, las dimensiones de una habitación o una sala sin necesidad de recurrir a la vista. Si yo pongo esto que están escuchando, que hay un poquito de música de fondo, que estoy escuchando un playlist acústico mientras grabo esto, yo cierro los ojos, sé que este cuarto como es de memoria, y si no escucho nada, por ejemplo, me oigo a mí mismo y cierro los ojos y me llevan a un garage, ya me voy a dar cuenta que tengo ecos y distancias, y me voy a dar cuenta qué tipo de materiales tengo, porque no es lo mismo cerrar los ojos y hablar en un lugar tratado acústicamente que en un lugar todo pelón, con piso de cerámico,
en un salón de eventos con vidrios a los costados, en una oficina, o con acústica en el techo. En fin, te empiezas a dar un montón de cosas que nos dan de acuerdo al tiempo que tarda el sonido en llegar a nosotros. Entre las primeras, y todas las armónicas y todo lo demás, empieza a jugar. Todo eso es la característica del audio, lo que hablamos anteriormente. Pero todo esto, la característica del sonido, perdón, pero todo esto hace que nosotros nos demos la información psicoacústica más importante de todo esto. Entonces, la espacialidad asocia el sonido con el ambiente en el cual este se propaga, ¿sí? Y estimar. Si ustedes van y hablan adentro de una iglesia vacía, van a ver que es grandísimo, altísima, 20 metros de alto, 40 de fondo, y van a escuchar, se van a dar cuenta que están en un lugar grande. Viene intrínsecamente metido en nuestra psiquis. No sé por qué, pero el oído, la primera vez que fuimos a una iglesia o a una bodega gigante vacía, a donde hablábamos y escuchábamos el eco, nos asoció una imagen mental que es impresionantemente padre, porque no es que lo sepas de memoria. Si yo te tapo los ojos, te subo un carro y no te digo a dónde te estoy bajando, y hablas adentro de una alberca vacía, vas a escucharla muy viva, muy rápida, y vas a saber que hay algo mal. Si te subo al mismo carro y te llevo a una gran iglesia, vas a escucharla y te vas a dar cuenta que estás en una iglesia. Si te llevo al medio del campo y no hay nada donde rebote nada, y tú hablas y no escuchas más que el viento, te vas a dar cuenta inmediatamente. Si te llevo a una cámara anecoica, te vas a dar cuenta, porque posiblemente hasta te va a fallar el sentido de la orientación. Entonces, el oído jala en base a estas tres cosas que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Básicamente, lo que es la direccionalidad. Entonces tenemos como direccionalidad y espacialidad. Se entiende claramente qué es. ¿Por qué se da la espacialidad? Ahora lo vamos a ver. Porque esa es la parte más complicada, y es a donde empezamos a involucrar también a la acústica, que lo que nos dedicamos a esto tenemos que tratar, ¿sí? Por lo pronto, la direccionalidad está vinculada con dos fenómenos. El primero es la pequeña distancia. Hay diferencias de tiempo que hay en la percepción de un sonido con el oído derecho y con el oído izquierdo, debido a que el recorrido de la onda sonora desde la fuente, por ejemplo un instrumento, hasta cada oído es diferente. Así, si un sonido proviene más de la izquierda, va a llegar antes al oído izquierdo, simplemente porque este está más cerca de la fuente sonora, está para allá, donde los estoy mirando ustedes, y el del lado derecho va a estar acá. Entonces, uno está más cerca que el otro, ¿sí? Yo aquí, sin ser un instrumento, tengo más cerca la bocina de este lado, porque mi cine no está centrado. Yo estoy en el asiento número 3 y el medio sería acá. Y esa diferencia de estos centímetros hacen que yo me dé mucho cuenta que estoy escuchando primero la izquierda que la derecha. No tiene mucha ciencia, ¿sí? Pero ¿qué tanto afecta? Es fácil. La diferencia, por lo general, es menor a 0.6 milisegundos, porque es la distancia que hay entre esta y esta, ¿sí? Entonces, otro fenómeno es la diferencia de las presiones sonoras, ¿sí? Porque la intensidad también es causada por una diferencia de las distancias. Hay veces que es por puro tiempo, aunque sea la misma intensidad. Hay veces que es porque está más lejos, ¿sí? Por ejemplo, el sonido que viene de la izquierda, la presión sonora es mayor en el oído izquierdo, no solo por estar más cerca, sino porque además la cabeza actúa como barrera para el sonido. Lo refleja y me ayuda a que lo enfoque el pabellón o la oreja. Por eso cuando andamos medio sordos, que no entendemos, ponemos la oreja así para ayudar a captar y a poner una barrera física del resto del ruido que hay en un antro o en algún lado, a donde hacemos esto y decimos ¿qué? Y ahí alcanza a ingresar más el sonido y lo escuchamos mejor. Entonces, hay un efecto tan fácil como el tener las dos orejas, ¿sí? No es muy complicado, pero también juega en cómo percibimos. ¿Por qué tiramos la cabeza automáticamente a la derecha o a la izquierda? Bueno, eso es parte de la psicoacústica. Tú dices, oye, el cerebro, ¿cómo sabe el izquierdo y el derecho? Porque estamos cableados en estéreo. Por eso hay que hacer un video del oído. Todo el nervio coclear nos va poniendo, tiene terminaciones nerviosas a todo alrededor del cerebro, y de cada oído salen
y nos reacciona diferente. Si ustedes vieran cómo se iluminan esas transmisiones neuroeléctricas en las frecuencias y en todo, tiene que ver también esa espacialidad, ¿sí? Entonces, fuera de lo que es la direccionalidad y la espacialidad, lo que es el efecto Haas, que es el efecto de precedencia, es el que tiene que ver con esta diferencia de tiempo que tenemos. Y hay un experimento que se ha hecho en muchas universidades, que se hace para los que estudiamos ingeniería o los que estudian acústica, que hacen que en unos auriculares estéreo, con dos señales igualitas, por ejemplo, la retardan ligeramente respecto a la otra. Entonces te aumenta el retardo desde 0 hasta 0.6 milisegundos. Si nos ven en otros países, en México 0.6 es 0,6, para los que tienen en Argentina o en Latinoamérica. Entonces se crea la sensación de una fuente virtual, que parece aparente, que parece desplazarse desde el frente hacia el lado en que está el retardo, más para acá, más para allá, ¿sí? Y chistosamente, después de los 0.6 hasta los 35 milisegundos, la fuente virtual permanece más o menos fija. El cerebro sigue creyendo que viene más de un lado que del otro, pero no que viene más lejos y de más lado, sino que nos juega una jugada, que es con lo que mucha gente después, el efecto Haas o el efecto de precedencia, es con lo que mucha gente dice, oye, ¿cómo hacen para dar esa sensación de espacialidad en las mezclas estéreo o en los sonidos 8D o 360 que le dicen? Bueno, van agregando delays y posiciones que han logrado mapear, porque el oído se ha mapeado, la cóclea se ha mapeado y se han mapeado varias cosas, y hacen que los algoritmos nos la posicionen en diferentes puntos para que a la hora que trabajan sobre toda la cuestión de la membrana basilar, esas diferencias de tiempo entre las formantes, entre los fundamentales, entre la amplitud y todo lo demás, hagan que nos parezca que viene de acá, de acá, de acá, de acá, de acá o de allá. Entonces, este efecto de precedencia se estudia, le llaman el efecto Haas, que es el investigador que estudió las consecuencias para la inteligibilidad de la palabra, ¿sí? Y se puede usar para controlar en un modo más realista la ubicación aparente de una fuente en una imagen estereofónica. Entonces, no solamente es pañar el sonido y mandar todo el sonido a la derecha, sino que si uno lo retrasa, le va dando otra posición y el cerebro, como está acostumbrado a escuchar con un centro perfecto, a la hora que empieza a distinguir diferencias de amplitud, o sea, de volumen, y de tiempo, empieza a jugar, aunque no esté pasando. Por eso esas grabaciones son tan padres. A mí me encanta, le digo, este tema está, yo se los estoy hablando muy por arriba, agarrando este PDF de 5 páginas que me estoy leyendo, robando y contándoselos con lo que yo pienso, y espero no ofender a nadie porque pues no es un trabajo mío ni nada, pero es algo que está súper estudiado. A mí me encantó cómo el ingeniero Miraya hace 20 y pico años nos lo puso a varios ingenieros que andábamos en esto como parte de su trabajo de su vida, ¿no? Pero está muy explicado. Entonces, si alguien quiere saber cómo es el efecto Haas o de precedencia, estúdiele un poquito, googlee, y ahí está la parte de los segundos. Entonces, ¿cómo sentimos? 0 milisegundos, siempre hablando de audífonos, que ya sabemos que entran al mismo tiempo. Puede variar si estás más orejón o tienes menos oreja de un lado o del otro. El audífono igualito. 0 milisegundos entran al mismo tiempo. 0.3 hacen que se te mueva tantito. 0.6 hace que te mueva así. Entonces, chistoso. Manda la misma amplitud y la retrasas. Y aunque la mandes al mismo volumen, nosotros la hacemos así. Es espectacular. Les digo, la psicoacústica es un tema larguísimo, por eso no lo quise hacer en un vivo, porque no me iban a poder seguir, ni yo me sigo, cuando me pongo a pensar ideas y a platicar, pero es complicado. Entonces, el sonido, haciendo todo este juego y jugando con los delays, las fuentes las identificamos espacialmente, y si las atrasamos más, se hacen como más anchas. Entonces, si uno en vez de 0.6, que ya la tenemos toda apañada a un lado, aunque el sonido esté al mismo tiempo, un sonido entra primero y el otro tiene un poquito de retraso, ya lo sentimos así,
Luego, a la hora que lo atrasamos más, como hasta 35 milisegundos, parece que se hace más grande. Por eso es cuando escuchamos algo y sentimos que suena más de un lado o suena más fuerte de un lado. Esto es otro asunto del efecto Haas que se estudia un montón. Entonces, esas variaciones de señales que llegan al oído después dan la sensación de fuentes virtuales. Más de 35 milisegundos hacen que las fuentes, ya el cerebro no sepa para qué lado están. Y ahí es a donde empiezan a jugar. Fuera de estos 0, 6 milisegundos, 0.0,6, 20 milisegundos, 35. A partir de ahí se empiezan a hacer fuentes virtuales. Y ahí es a donde empieza a jugar en la psicoacústica este efecto que todo el mundo dice, ¿cómo le hacen para que a mí me parezca que está el instrumento sonando bien cerquita mío, pero arriba y a un costado, y el otro está en chiquito, como si estuviera más lejos, y el cerebro lo interpreta bien loco? A mí es un tema que me apasiona. Entonces, de lo que hablamos ahora, direccionalidad del sonido, el efecto de precedencia, que es el efecto Haas, vamos a empezar a hablar de la espacialidad, ¿sí? Ya me está agarrando mucho calor porque llevo 1 hora y pico grabándoles y sigo tome este helado. A la noche cuando hagan live seguramente me van a ver con una copita de vino, pero hoy sí me la merezco, un Malbec bien rico argentino de Mendoza, a todo dar, para dentro de un ratito. Entonces, la espacialidad del sonido depende de varios factores. Siempre todo depende de varios factores. A mí me da risa a mí mismo porque no hay de que tú digas como un matemático 1 más 1 es 2. No, en esto no, depende de varios factores. El primero es la distancia entre la fuente y el oído, ¿sí? Esto está vinculado a la familiaridad que se tenga con una fuente sonora específica. Como les digo, mis bocinas, o ya sabes que tu mamá te habla al centro, o en tu cocina que ya sabes a dónde estás y estás sentado y tu jefa te habla siempre mientras está cocinando y sabes que está a la derecha o a la izquierda. Entonces, la familiaridad es una cosa. A mayor distancia, la presión sonora también es menor. Lo que hace que si se conoce la fuente se pueda tener una idea de la distancia que está. Si les pasa que no es lo mismo que estén acá al lado a 1 metro, cuando oigo a mi esposa platicarme algo, que escucharla platicar desde allá afuera, desde la sala o desde la cocina de la casa. Yo más o menos tengo una idea por cómo suena, de a dónde me habla, o cuando me grita de arriba. Porque llega, pasa, el sonido viaja a todo dar. Ya saben la velocidad del sonido y todo lo demás, que para qué me meto en ese tema hoy. Entonces, el segundo factor, después de la distancia, son las reflexiones tempranas. Por eso yo tengo una idea de dónde me habla. Si me habla de acá, si me habla del baño que tengo aquí en el cine, si me habla de la sala o si me habla de la cocina. Las reflexiones tempranas son las que nos dan la onda sonora reflejada múltiples veces. Entonces, las primeras reflexiones se denominan reflexiones tempranas. Entonces, ahí luego se dan cuenta muy fácil a dónde, en un baño. Si ustedes hablan, están a 1 metro o 2, que es los típicos baños de Latinoamérica, a donde posiblemente, si no tienen todo el baño grandote, un baño de los que son solamente el sanitario, con un lavamanos es chiquito de 3 metros por 1,5 o 2 metros, saben que se refleja enseguida y saben qué efecto tiene y se escucha como en un baño. En un lugar grande es diferente, en un descampado o en un lado sin nada, una onda sonora no tiene ondas que reflejen en ningún lado, se atenúan hasta volverse inaudibles, ¿sí? Pero en un ambiente cerrado, las reflexiones tempranas proveen al sistema auditivo una clave temporal que se relaciona con la distancia entre las paredes, lo cual paredes, techo, piso se vinculan al tamaño del ambiente. Es la sensación de ambiencia que se le llama. Entonces, es lo que hablábamos hoy. No es lo mismo que te lleven a una alberca vacía, que a un baño, que a una catedral, que a un gran salón, que a un lugar chiquito con acústica. Y el tercer factor que hace la espacialidad del sonido es la reverberación. El fenómeno de la reverberación se produce como consecuencia de las numerosas reflexiones tardías del sonido. Mientras que las primeras reflexiones, que son las tempranas, están distanciadas considerablemente, las subsiguientes comienzan a superponerse entre sí, debido a que aparecen las reflexiones de las reflexiones.
¿sí? Que sería el eco, que le llamamos. Y luego las reflexiones de las reflexiones y sucesivamente. Se lleva al cabo en unos pocos instantes y se combinan miles, ¿eh? Eso es lo que da el origen a la reverberación. Mucha gente le dice eco, pero la reverberación son múltiples rayos de nuestra fuente sonora que abren dependiendo de los ángulos. Por eso las bocinas tienen la cobertura de las trompetas y de la difracción del sonido de una manera, y que empiezan a rebotar, pum, 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 techo, piso, pared, techo, piso, pared, techo, piso, pared. Y si es un lugar a donde tarda más la onda, obviamente nos empieza a generar esta reverberación fuera del sonido directo y las primeras reflexiones. Luego tenemos la reverberación. Con eso es lo que nosotros usualmente calculamos el RT60, que es luego del sonido directo, cuánto tarda un cuarto en perder 60 decibeles de esa energía reflejada. Y a partir de ese RT60 se empieza a hacer la absorción acústica o el tratamiento acústico en caso de ocuparse ciertas frecuencias específicas y todo lo demás. Entonces, el efecto conocido como la reverberación, que algunos le dicen el eco, hace que se prolongue todo el tiempo un sonido de fondo una vez que se interrumpió la fuente. Entonces, si golpeamos las manos así, como ustedes ven, acá en mi cine, como tengo acústica aquí, arriba, al frente, los resonadores de grave, lo que sea, el sonido es seco, miren. Ven que hay, si prestan atención, yo lo oigo, porque tengo la ventana, por ejemplo, con la cortina arriba, tengo una ventana aquí, y no tengo acústica en estas paredes de acá atrás, ¿ven? Miren, voy a moverla. Ah, no puedo mover porque lo tengo en la base. Pero yo hago así, miren. ¿Ven que es más o menos seco? Yo alcanzo a oír como un efecto Doppler chiquitito, cortito, pero en un lugar grande yo hago ¡pac! Y hace clan, clac, 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 clac. Bueno, esos tiempos de reverberación, que es lo que el sonido permanece en el ambiente durante unos instantes, puede ser bueno o malo, depende de las características acústicas del ambiente. Y nos da una sensación de espacialidad que puede y debe ser aprovechada en la audiotécnica para evocar ambientes de gran realismo. En los estudios de grabación se buscan áreas más reverberantes, más vivas, que tienen paredes con rocas, más absorbentes, porque estamos buscando diferentes ambientes. Para la voz se trata de que no rebote nada. Para sonidos percusivos puede ser que queramos algo más muffling y lo tapemos un poco con superficies que no rebotan. Para sonidos, no sé, para trompetas capaz que queremos algo muy vivo. Para otros no queremos que tengamos ambiente. Para un piano seguramente queremos grabar, vieron que en algún tipo de música graban una iglesia donde hay un decay que produce una reverb muy agradable entre las reflexiones tempranas y la reverberación en sí. Bueno, todo eso hace a la parte de lo que es la espacialidad del sonido. Entonces, fuera de la direccionalidad y del efecto Haas, la espacialidad es la que nos da, como junto con el tono y los armónicos, nos da esta espacialidad del ambiente en el que estamos. No es lo mismo escuchar una música clásica grabada en la escala de Milán, por el volumen que tiene, que grabada un cello grabado aquí en mi sala, con una alfombrita y las paredes sin nada. Parte de eso se captura también en la grabación y no nos transporta a ningún lado. Pero si nos vamos a un auditorio gigante, a donde nuestra música le caiga bien los tiempos, acuérdense que en base a Sabin y a un montón de ingenieros más y doctores en física se estudiaron esas reverberaciones y cómo afectan a los diferentes estilos de música, ¿no? Ya me estoy cansando y me estoy quedando sin voz, perdón. Y sigo tomando té helado. Entonces, el último factor que interviene en la espacialidad, porque todo el mundo da por sentado que el sonido está quieto, y hay muchas veces que no, es el denominado efecto Doppler. El efecto Doppler es la sensación de la espacialidad en base al movimiento de la fuente. La tenemos parada la ambulancia. Ok. Entonces, la frecuencia, en base a la frecuencia, en este caso de la sirena, es más aguda, ¿sí?
Cuando se aleja, baja, se hace más grave. Este efecto rara vez se utiliza en la música, ya que normalmente se supone que los instrumentos musicales se mantienen en una posición predeterminada, como les digo, ¿no? Los eventuales desplazamientos se producen con lentitud. Un tipo va caminando con la guitarra, pero no va corriendo. Entonces, este efecto Doppler de sentirlo muy agudo y quieto y fijo, y después alejándose, aunque la frecuencia sea la misma, va viajando a distancia, a velocidad, la altura baja y lo sentimos más grave, no nos molesta tanto, pero sí lo sentimos. Es un poco de lo que permite simular una cosa que se llama el enmascaramiento por superposición de algunas frecuencias, que hacen que este efecto Doppler se pueda reproducir de una manera entre tiempo, frecuencia y distancia. Entonces, por ejemplo, así es como hacen la sensación de cómo pasa una ambulancia en una grabación. Se me hace que hasta yo medio me hice bolas queriéndolo explicar. Entonces, ya hablamos de la direccionalidad, hablamos del efecto Haas o el efecto de precedencia. Dentro de la espacialidad, la distancia, reflexiones tempranas, la sensación de ambiencia que se creen con las reflexiones tempranas, o de ambiente, si le quieres llamar así. Luego el tercer factor, que es la reverberación, que son las reflexiones tardías. Este efecto Doppler, de la sensación de movimientos, todo esto tiene que ver con la psicoacústica, lo usan muchos para el cine, para la grabación multicanal, para mezclas surround y todo lo demás. Y por último queda el enmascaramiento, ¿ok? Va a ser el último tema por hoy porque ya es larguísimo esto y es un paper de 2 hojas que estoy explicando. Imagínense 2 o 3 hojas. ¿Qué me quedaría? Por eso los vivos son criminales para mí, porque hay tanto. A mí me gusta saber mucho de todo y no me acuerdo de memoria al 100, pero estoy haciendo tiempo mental, trato de querer abarcar todo y explicar cómo para que lo entiendan como yo lo veo, y a veces creo que hago lío a mucha gente. Les pido una disculpa. Ok, entonces vamos al último punto que vamos a ver en esto de la psicoacústica, que es el enmascaramiento. Entonces, dentro de las cualidades del oído hay una que tiene consecuencias de gran importancia para la audición, y es el hecho de que los sonidos son capaces de enmascarar a otros sonidos. Ahí tiene mucho que ver la respuesta de las diferentes vías de una bocina, los sonidos que quedan en los mismos tonos, por eso se compone de cierta manera. Yo se los estoy desmenuzando y masticando, como les dije al principio. Entonces, enmascarar un sonido significa ocultarlo o hacerlo imperceptible, lo cual en algún momento puede ser algo que busquemos. Yo he buscado enmascarar ruidos como el de este ventilador que tengo en el rack, con unas frecuencias, y lo he logrado. Escucho otra cosa, puedo escuchar un buh, pero en algunos lados se usa un ruido tipo ruido blanco para, por ejemplo, en las oficinas enmascarar el ruido de los climas y hacer que sea más agradable el ambiente y que la gente, el oído se confunda y no entienda que es el ventilador que está soplando en el ducto y hace que vibre y sentamos una frecuencia muy molesta y se enmascara. Entonces hay sonidos que se enmascaran para bien, para evitar el ruido de un aparato de clima que está fuera de una habitación, y hemos puesto, me tocó una vez en un hotel poner unas trompetas que tenían ruido blanco, que hacían que lograron que la gente que se quejaba de la máquina que hacía un ruido dentro de las frecuencias de ruido blanco, les daba mucha lata, y con eso como que difuminamos, metimos más ruido para enmascarar el sonido que ya existía, que nos daba mucha lata. Entonces, por ejemplo, ahí les va. Cuando intentamos escuchar a alguien que habla en medio de un ruido muy intenso, no podemos discriminar lo que dice porque la voz queda enmascarada por el ruido. Por eso tratamos de ver qué hacemos. En un equipo de audio, si mezclamos un sonido muy intenso, por ejemplo, póngale 90 decibeles, y está sonando otro muy débil en la mezcla, por ejemplo 20, la salida de los parlantes los van a contener a ambos en las proporciones originales, pero no se pueden escuchar. El oído no lo discrimina, ¿sí? Por eso
se comprueban cuando se mezcla, que no se sobrepongan las frecuencias, porque si no, una guitarra me la va a tapar tal vez una segunda guitarra, que tal vez usa la misma afinación, el mismo tono, o un teclado que está sonando las mismas frecuencias. Entonces, parte de ese enmascaramiento, que es una propiedad del oído, que a mí se me hace súper interesante, por eso está dentro de la psicoacústica, no es una propiedad del sonido, porque los dos sonidos están. Si uno los puede discriminar con un analizador, van a ver que ahí está una frecuencia de 20 decibeles, y si uno la apaga y prende la misma frecuencia de otro instrumento de 90, van a ver que la de 20, aunque esté en el aire, no la vamos a oír. Es parte del chiste de cómo percibimos el sonido. Entonces, ¿se puede aislar sucesivamente? Sí. ¿Para qué nos sirve? Para nada. Pero queremos evitarlo. El oído no percibirá el de 20 decibeles nunca si tenemos la de 90 justo arriba de la misma, ¿sí? Se ha estudiado con gran detalle el efecto de enmascarar, porque por eso se determinó cómo cambia la curva del umbral de audición, ¿sí? Ante la presencia de un sonido dado. Por ejemplo, para diferentes pruebas de enmascaramiento, por ejemplo, un tono de 400 Hz, para 40, para 60 y para 80 decibeles, están en una prueba en que se puede apreciar que a medida que aumenta el nivel de la presión sonora del tono máscara, mayor resulta el incremento del umbral, lo cual significa que los otros tonos tienen que ser cada vez más intensos para no ser enmascarados. Por otra parte, la región enmascarada se ensancha, vale decir que la zona de influencia de la máscara crece. En otras palabras, al aumentar el nivel del tono máscara, se produce un incremento cuantitativo de mayor nivel y cualitativo para más frecuencias del umbral. Esto pasa para ciertas cosas y no las queremos para lo nuestro del audio. Entonces, se apela también al enmascaramiento, que es el tercera de estas cosas de la psicoacústica, de forma inconsciente cuando se incrementa el volumen de un equipo de música ante la existencia de ruidos ambientes. Acá andan los chicos jugando, hablando, gritando, en Skype por amigos, o en Skype, que antiguo, en FaceTime, y tú le subes tantito y los tapas, ¿sí? Bueno, eso mismo, es como cuando le subes a la tele porque están hablando tus papás a un costado. Bueno, todo eso pasa, es parte del enmascaramiento. Y no solamente porque sí, sino porque tiene que coincidir. Por eso hay veces que tú estás solo y estás bien bajito, escuchando a gustísimo. Y hay veces, por ejemplo, yo tengo unos ruidos de unos perros porque tengo la ventana abierta acá del cine y se escuchan clarito, están como a 100 metros. Si yo le subiera al sonido que tengo acá de fondo, pues lo puedo enmascarar y ustedes ya lo dejan de escuchar, miren. ¿Se entiende? Tal vez me escuchan a mí porque estoy más fuerte, pero la frecuencia de los ladridos, de los agudos de los perritos, pues la tapamos. Y ahora que le bajé, seguramente lo vuelven a escuchar. Bueno, ese es un efecto que también se ha estudiado porque para algunas cosas sirve. Entonces, parte de estas cuestiones, en el mundo moderno, el ruido ambiente, como es tan considerable, nos permitió que mentalmente nos acostumbramos y también una cosa que es un poco también peligrosa, que ya lo hemos hablado, de los efectos que causa la parte del cansancio del oído, es que es potencialmente peligroso querer enmascarar todo el tiempo para escuchar la música en mejores condiciones. Si no, le pongo fuerte, le pongo fuerte, le pongo fuerte, o escucho fuerte porque oigo ruido de afuera, porque no sé qué. Bueno, ahí ya está mejor ver cómo mejoras la acústica de tu lugar, cómo usas algún tipo de audífono con mayor aislación. Los de in-ears también pueden ser un peligro si los pones fuertísimos todo el día. Entonces, hay un montón de temas y esto fue solamente la parte de la psicoacústica, con lo básico. Entonces, esta segunda parte, lo que hablé, estamos claros, ya lo tuvieron recontrafumado, lo que era el timbre, la altura, la sonoridad, la parte del timbre que le llamamos la parte del ADSR, que le llamamos que son nuestros armónicos, que es lo que involucra a los armónicos, el ataque, la caída, el sostén, el relevo, lo que son los formantes y armónicos adorados, que hacen al juguito del sonido, hacen que algo suene bonito, a que una guitarra esté templada, a que un piano esté afinado, a que la caja de resonancia de un piano, no sé,
un Steinway de cola completa suene mucho más bonito, porque esos formantes, les digo, siempre se miden en el F1, 2 y 3, que son nuestros armónicos, acompañen al tipo de música por parte del ADSR, del decay que tenemos. Luego entendimos un poco la direccionalidad, el efecto de precedencia o el efecto Haas, que es la espacialidad y cómo los delays y el tiempo que tarda en entrar el sonido a los oídos con las reflexiones tempranas y las tardías que hacen a la reverberación nos ayudan. ¿Qué pasa con el enmascaramiento? Y como ustedes ven, esto es solo un capítulo de cualquiera de los libros que nosotros estudiamos. Espero que les haya gustado. Saben que lo hago por gusto. Todo lo que yo opino, digo y hago, lo estoy recopilando de 4, 5, 6 diapositivas que estoy googleando, que estoy viendo. No es nada mío. Todo esto es solamente una manera en la que yo me saco la locura de hablar de audio, en la que me hace muy feliz. Espero que hayan escuchado bien. Espero que estén a gusto con esto que hago y voy a tratar de editarlo para que esté más o menos siguiendo mi relato y lo que yo en mi mente estoy imaginando en algo lógico, ¿sí? Espero grabar otra. Me gustaría hacer una del oído, que ya debe de estar, la había empezado a platicar porque el otro día me puse a hablar en una madrugada del oído y es un tema súper interesante que después, cuando tú tienes tanta información, te permite discernir cosas que de otra manera, si no lo sabes, no saben por qué pasan. Por eso es importante el conocimiento. No ocupa lugar, el disco rígido tiene bastantes petabytes de chance de almacenar cosas lindas y hay veces que como yo conozco tanta mugre, hay veces no me acuerdo de memoria o una fórmula o un valor o algo, pero tengo idea para dónde correr y en base a eso puedo buscar y me puedo informar y cada vez que me informo aprendo y cada vez que aprendo lo aplico para mis clientes, para mis trabajos, para mi hobby, para mi gusto y básicamente me hace más feliz porque la idea es la mejor reproducción que podamos, escuchar lo mejor que podamos y transmitir la emoción que nos produce la música de la manera en que podamos. Les mando un abrazo grande. Por ser un video inicial creo que me pasé, pero es un tema demasiado apasionante, demasiado largo y a mí me mueve a quererles contar a todos qué sé, qué puedo conocer, qué puedo hacer. Espero no haberlos aburrido. Les mando un abrazo, suerte y que el COVID nos agarre confesados. Chau, chau.